Muy buenos días, estimados colegas de la Institución Educativa Rural Campo Hermoso. Damos inicio a un nuevo videotaller según la programación que les fue entregada. Para el día de hoy vamos a continuar hablando entonces sobre la flexibilización del currículo para el estudio en casa. En esta vez vamos a trabajar un tema que se denomina la selección y organización de la información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. Quiero dar inicio a este video taller citando una frase por aquí dice el doctor Zeus, dice, cuanto más lees, más cosas sabrás, cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Qué bueno que motivemos a nuestros estudiantes a la lectura, ¿sí? Y poder añorar como esta esperanza que nos brinda este mensaje. Bien, vamos a ver entonces, el videotaller está para desarrollar en los 5 momentos de la secuencia didáctica del programa Todos Aprender: momento de exploración, estructuración, práctica, transferencia, valoración y cierre. En la parte de exploración, entonces vamos a ver los objetivos y un cuestionario del TRA mediante una reflexión que se va a realizar ahí. En el momento de estructuración, vamos a ver un poquito sobre la flexibilización del currículo, los recursos lenguaje medio. Eh, Vamos a ver también algo sobre los referentes de calidad. En el momento de práctica, proyectos de lectura y escritura en casa. En el momento de transferencia, vamos a trabajar sobre el diseño de una guía de aprendizaje para implementar proyectos de lectura y escritura en casa. Y en el momento de valoración, vamos a hacer una reflexión ahí como momento de cierre. Bien, entonces vamos a conocer cuál es el objetivo. Los objetivos del videotaller entonces es proponer estrategias de acompañamiento a los docentes para que generen posibilidades de aprendizaje de los estudiantes desde sus hogares. Vamos a ver un poquito sobre esto de los proyectos de hogar, proyectos de casa, potenciando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como a ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. Como desempeños, para alcanzar este objetivo tenemos que el docente reflexione y organice el currículo previsto para el área de lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a las condiciones de estudio desde casa, las condiciones que nos ha generado la situación de pandemia. El segundo desempeño tenemos que el docente reconoce y usa los insumos que se pueden encontrar en las plataformas y contenidos propuestos por el MEN con respecto al área del lenguaje y los usa en la construcción de proyectos en casa. Bien, entonces como cuestionario de entrada tenemos que de acuerdo con lo aprendido y reflexionado en el taller de profundización del ciclo 2, es el video taller que fue entregado el día de ayer. Dice así: ¿cómo considera que el alfabetismo en medios, las habilidades para ubicar y organizar información y el conocimiento del proceso de lectura asociado a los entornos digitales pueden servirle en el proceso de producción de guías para el estudio en casa? Bien, ahí entonces les dejo la reflexión para que ustedes la analicen con más tiempo. Pasamos entonces al momento de estructuración, a la presentación de la fundamentación teórica, sobre la flexibilización y la ubicación de insumos en medios. Bueno, por aquí hay una pregunta para que reflexionemos alrededor de ella. Dice, ¿qué es la flexibilización curricular? Bueno, entonces tenemos que la flexibilización curricular se centra en la singularidad de los alumnos, o sea, debemos de conocer, ¿sí? El entorno de los estudiantes y sus capacidades, su nivel académico. En ese sentido, entonces es que se debe centrar la flexibilización del currículo, tener muy en cuenta los recursos y las capacidades con las que cuenta el estudiante para así proponerle alguna estrategia de aprendizaje.
Dice aquí, la pertinencia del conocimiento para un contexto determinado y la valoración y uso de los insumos con los que se puedan contar para iniciar el aprendizaje en casa. Entonces, muy en cuenta que debemos de tener con ellos es con qué recursos cuentan entonces ellos para así proponer estrategias de aprendizaje. A grosso modo, ¿sí? La flexibilización del currículo permite decidir el qué. Entonces, ¿qué van a aprender nuestros estudiantes en estos momentos que están condicionados por la situación de pandemia? ¿Sí? Entonces, lo que se planeó al comienzo del año, hay que analizarlo muy bien si los estudiantes con lo que tienen pueden desarrollar ese plan de estudio que se había planteado a inicio del año en la semana de planeación institucional. Entonces hay que evaluar esos contenidos para ver qué es lo que el estudiante con lo que tiene en estos momentos pueda desarrollar en casa. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a desarrollar el estudiante? ¿Cómo va a desarrollar esos contenidos? Entonces, sabemos que en este momento el estudiante solamente cuenta con su entorno familiar, en ese sentido, y además de sus capacidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, él como prácticamente vendría siendo como procesos de autoaprendizaje y las orientaciones que le puedan dar sus acompañantes, sus cuidadores. Cuando, pues ahí se ha estado hablando ya en varias ocasiones sobre que debemos proponerle al estudiante un cronograma, un horario de estudio en casa, dada la situación de este nuevo contexto que es el estudio en casa. Pues, en donde, pues como ya lo sabemos, ya no están ellos ahí en escuela, sino que están aprendiendo en casa, en un entorno muy diferente a como se venía dando cuando estaban estudiando, asistiendo a la escuela. Y con que pues hacer un análisis a las herramientas, a los recursos con que cada estudiante cuenta en estos momentos según su contexto de allá en donde ellos viven. Bien, ahí como un derrotero para que podemos seguir, ¿sí? En este diseño de la flexibilización del currículo. Primero, rediseñar el currículo, ¿no? O sea, ajustarlo a las condiciones de la pandemia. Luego, cómo lo vamos a implementar y hacerle un seguimiento permanente a la implementación de este nuevo currículo. Para lo cual debemos de tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta que flexibilizar el currículo ya no es, digamos, que vamos a enseñar lo que los estudiantes puedan sin tener en cuenta los referentes de calidad. No, es que los estudiantes aprendan en casa en las condiciones que les brinde el contexto, sin dejar de lado las orientaciones que el Ministerio de Educación nos viene dando a través de los referentes de calidad. Y entonces, con esos recursos con que tienen los estudiantes en estos momentos, proponerle estrategias de aprendizaje de manera flexible a ellos, pero sin dejar de lado lo que se propone, lo que nos proponen a través de los referentes de calidad. En este caso, pues recordemos que los referentes de calidad para nosotros están dados a partir de los lineamientos curriculares de lengua castellana y los estándares básicos de competencia en lenguaje, como también los DBA y las matrices de referencia. Entonces, en ese sentido, es que debemos de tener muy en cuenta que estas propuestas pedagógicas con que se esté flexibilizando el currículo no deben de dejar de lado los referentes de calidad, porque recordemos que a los estudiantes los van a continuar evaluando es con base a estos referentes de calidad. Entonces, flexibilizar el currículo no es otra cosa que nosotros como docentes, luego de un análisis al contexto de ellos, proponer estrategias de aprendizaje con lo que los estudiantes tienen en estos momentos en casa, ¿sí?
través de qué? A través de esas guías que se les ha estado enviando. Más adelantico vamos a ver el medio, los medios pertinentes con los que los estudiantes pueden continuar con su proceso de aprendizaje en casa. En este caso, pues, es la guía de aprendizaje. Entonces, veamos algunas herramientas como material de apoyo para el estudio en casa. A nosotros en el ciclo de formación nos presentaron una cantidad de insumos con los cuales se puede hacer el acompañamiento de estudio en casa, pero eso es según el contexto de los estudiantes, según el contexto tecnológico con el que cuentan. Nosotros en este momento pues no contamos con la parte del internet, que es muy importante para hacer, para preparar o para hacer proyectos que tienen que ver con la virtualidad. ¿Sí? Podemos, en este momento se está haciendo el acompañamiento en casa, o sea, el estudio a distancia, pero no a través de la virtualidad por este asunto del internet. Bueno, en ese sentido, entonces solamente me voy a centrar en como una herramienta que nosotros tenemos como docentes y que hablaba en el anterior taller cuando hablábamos sobre que debíamos de ser muy cuidadosos con la selección y la clasificación de las fuentes de información de donde nosotros nos íbamos a apoyar para obtener material con el cual íbamos a realizar estas guías de aprendizaje. Entonces, les decía que una de las fuentes más importantes que tenemos nosotros es la página de Colombia Aprende y el Ministerio de Educación. En esta página hay una cantidad, un sinnúmero de recursos con los cuales nosotros podemos cualificar, retroalimentar, diseñar todo este proceso de aprendizaje de estudio en casa a través del diseño de las guías. ¿Sí? Entonces me centré yo solamente en esta fuente, en la página de Colombia Aprende, en donde ahí encontramos unas cláusulas de aprendizaje. En esas cláusulas de aprendizaje prácticamente están diseñadas las clases. Hay material para interactivo, para trabajar con internet, pero también hay la posibilidad de descargar e imprimir las clases, las actividades para que nosotros podamos retroalimentar el diseño de estas guías de estudio en casa y que así de esta manera estaremos cumpliendo con las orientaciones que nos da el Ministerio de Educación. Si nosotros nos acostumbramos a utilizar esta página, créanme que vamos a estar cumpliendo prácticamente que al pie de la letra con los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación a través de los referentes de calidad, porque estas actividades están diseñadas por personal que conoce muy bien todos estos referentes de calidad. Entonces mi invitación es para que utilicemos la página de Colombia Aprende en el momento en que estemos diseñando esas guías. ¿Sí? Mucho cuidado con tomar otras fuentes que tal vez nos llevan por otro lado, que no tienen nada que ver con los referentes de calidad. Muchas veces las instituciones patinamos siempre porque, o sea, estamos patinando en el barro porque los resultados siguen siendo los mismos. Pues claro, porque las prácticas y las fuentes de información en las cuales nos estamos apoyando para la planificación de las actividades, pues son fuentes, son recursos que no tienen nada que ver con el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, siempre seguimos patinando, siempre siguen llegando los mismos resultados cuando se presentan las pruebas a ver. Entonces, mi invitación es que a partir de ahora, que sé que ustedes han estado muy juiciositos cumpliendo al pie de la letra estas orientaciones, y que pues que un aprendizaje que nos deja esta pandemia es que nos ha tocado que reinventarnos y nos ha tocado que pellizcarnos un poquito más en el rebusque de esta información, que aterricemos en la selección de las fuentes de información
para el diseño de estas actividades. No tan solo para el diseño, yo los invito para que en este momento en que nosotros nos encontramos como que haciéndole esos ajustes a toda la parte, el componente académico de la institución, nos apoyemos en un 100% de esta fuente que es Colombia Aprende, que ahí está prácticamente todo lo que nos piden a nosotros en cuanto a referentes de calidad. Bien, entonces, en ese sentido, viene la parte ahora de práctica, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí se va a hacer una propuesta de trabajar mediante unos proyectos, pero como les venía diciendo, que estos proyectos estén fundamentados en los referentes de calidad y flexibilizando las actividades teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan los estudiantes en este momento ahí en casa. Entonces, en ese sentido, se nos ha solicitado que les propongamos desde el programa Todos Aprender a nuestros docentes la implementación de unos proyectos de lectura y escritura en el hogar que de verdad me parecieron muy bonitos, muy llamativos, muy prácticos y muy importantes por cuanto realmente flexibilizan los procesos de aprendizaje con material, con recursos que los estudiantes tienen en sus casas. Todos los estudiantes cuentan con estos recursos con los cuales se les va a compartir a ustedes una nueva metodología, una herramienta más para que ustedes realimenten esas guías de aprendizaje. No es que vamos a cambiar el diseño de las guías de aprendizaje, no, vamos a tomar elementos que nos sirvan a nosotros de aquí, que sé que van a ser muchos, para nosotros realimentar esas guías y cualificar más esas actividades que le estamos enviando a los estudiantes y que además las vamos a aterrizar más hacia los referentes de calidad y pues así poder tener la esperanza de que nuestra institución, cuando sean evaluados los estudiantes, tengamos buenos resultados. Bien, dice que estos proyectos de hogar para el aprendizaje remoto se adecua a la propuesta de proyectos de habla, ¿sí? En algunas instituciones ya han venido trabajando estos proyectos de habla, pero que ahorita se van a denominar proyectos de casa. Nosotros, hasta donde yo tengo entendido en la institución, no se ha trabajado estos proyectos de aula, pero que algunos elementos de aquí nos van a servir y que muy posiblemente pudiéramos ir pensando en, en adoptar esta metodología teniendo en cuenta las condiciones de pandemia, que me parece que estos proyectos son muy buenos. Estuvimos viendo por ahí, nos han estado socializando algunas instituciones donde los vienen implementando. Es muy bueno por cuanto permite la transversalización de las diferentes áreas y además disminuye la cantidad de material, la cantidad de lecturas que debe hacer el estudiante para responder a diferentes áreas. Entonces, con un ejercicio que se les trabaje a los estudiantes, ellos van a dar cuenta de matemáticas, de sociales, de naturales, del mismo español. Entonces, es muy bueno, es muy bonito. Dice que se trabajarán situaciones de lectura, escritura genuinas y auténticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que ellos tienen, lo que ellos conocen, lo que ellos manejan, ¿sí? Con lo que ellos cuentan, ¿sí? En el hogar. ¿Sí? Con eso se va a promover el aprendizaje. Dice que son proyectos donde los estudiantes son sujetos activos y se evita el sentarse a realizar planas o ejercicios de comprensión de lectura, ejercicios extensos, tediosos para el estudiante. Es una propuesta en donde el estudiante va a estudiar de manera agradable, de manera interesada, porque son cositas que se manejan ahí en el hogar, que son propias de las necesidades y del diario vivir ahí en el hogar. Dice que son proyectos auténticos que involucran, dice que son proyectos de forma vital, con intenciones, con enunciadores y enunciatarios reales. Aquí pues prácticamente, digamos, no vamos a trabajar cuentos de fantasía, ¿no? Porque se van a trabajar con situaciones auténticas y reales. Dice que son proyectos auténticos que involucran la situación que se vive actualmente, que vive actualmente las familias y las comunidades.
Dice que se solidifica la triada estudiante, padre, docente, o sea, va a haber como una integración, se van a fortalecer esas relaciones entre padres estudiantes, padres docentes, estudiantes docentes, estudiantes padres. Entonces, esos son unos proyectos muy interesantes porque pues va a fortalecer esta relación. Proyectos de casa, la escritura de la cocina. Aquí hay un ejemplo entonces de cómo podemos iniciar con un proyecto auténtico, ¿sí? De situaciones genuinas de casa. Entonces dice que, por ejemplo, un proyecto, sí, la escritura de la cocina. Entonces, podemos planearlo de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje? Dice, comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Instrucciones preliminares, se pedirá a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Luego se solicitará que los estudiantes clasifiquen y que habiten su lectura indicándoles que estos son textos genuinos y multimodales. Bueno, entonces se les va a pedir a los estudiantes que clasifiquen todo este material que llega a la casa, todos estos empaques que les llega a las casas, y se habiten a la lectura de estos empaques, o sea, que se habiten, que decir, que como que se acostumbren a estarlos leyendo y de ahí van a extraer mucha información que viene de diferentes formas, o sea, es una información, son textos multimodales porque presentan la información de diferentes formas, ¿sí? Dice que además, además de estructuralmente, presentan algunas estructuras complejas y en ese sentido, pues los estudiantes van a adquirir mayor competencia en la comprensión de textos cada vez más complejos, pero que son muy prácticos. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo de cómo estos empaques nos pueden servir como recursos muy didácticos y muy importantes en cuanto a responder a los referentes de calidad, ¿sí? Ahí en la parte, por aquí cuando nos hablaban de lo que tiene que ver con los referentes de calidad, los estándares básicos de competencia, donde habla de la comprensión, interpretación textual, comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Bueno, ¿sí? Entonces si nosotros nos remitimos a los referentes de calidad, cuando estemos revisando, cuando estemos trabajando con los estudiantes o le estemos proponiendo este trabajo, nos vamos a dar cuenta que mediante el análisis que le propongamos a los estudiantes, estamos promoviendo y estamos cumpliendo con los referentes de calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este empaque tiene, como ustedes pueden ver, tiene muchas características, muchas formas, son muy llamativos porque tienen muchos colores, muchos dibujos, y que cumple, o sea, invita a la lectura de diferentes textos. Por ejemplo, por aquí en este lado, en este texto nos están indicando cómo se prepara. Entonces, esto es un texto instructivo porque nos están indicando cómo es que se debe preparar el alimento. Tenemos por aquí, si revisamos el empaque, tenemos que nos entregan una información sobre el componente nutricional. Entonces, ahí podemos ver que en esta parte encontramos un texto informativo, ¿sí? Y que además enriquece o llama a la lectura o a la revisión, ¿sí? Del empaque por los colores y por las imágenes que están ahí. Estas imágenes ayudan a la comprensión del texto. Que cada una de estas partes tienen unos propósitos, ¿no? El de dar instrucciones, el de dar una información, el de llamar la atención, el de hacer entender, el de hacer comprender, el de llamar la atención tanto sí, al adulto como al niño. ¿Sí? Uno le muestra una cajita de esto, nomás por mostrarle la cajita de esto a un niño, digamos, de unos 4 o 5 años, él ya se pone contento porque sabe que ahí va algo que es para él, ¿sí?
Bueno, tenemos entonces que hay texto informativo, instructivo, texto publicitario. Entonces, mire que hay un sinnúmero de actividades que podemos proponerle al estudiante a partir del análisis de un empaque de un producto que llega a la casa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son los momentos en donde podemos, con los cuales podemos entonces nosotros construir un proyecto de esto. Entonces está el momento de exploración, identificación de los, dice exploración, identificación de los cuáles son los intereses, de cuáles son los intereses y textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar, la planeación del proyecto y la selección de medios y mediaciones que tienen para desarrollar el proyecto. Pues en este caso, el único medio que tenemos nosotros ahí en Campo Hermoso pues, es a través del diseño de las guías y la ejecución, pasos del proyecto que se van a enviar a los estudiantes. Entonces, pues hay que hacer hay que, luego de la planeación, pues mandar el trabajo mediante las guías para que los estudiantes desarrollen las diferentes actividades que como docentes conocedores de esos estudiantes le van a proponer a los estudiantes. También hay que diseñar una estrategia para el seguimiento, ¿no? En este caso, pues venimos trabajando con la evaluación formativa y la propuesta que se les ha hecho, pues, es la elaboración de rúbricas y rejillas de evaluación. Luego, hay que planear un momento de cierre y socialización. ¿Sí? Nosotros podemos recopilar mediante proponiéndole a los estudiantes que, que elaboren, que construyan un portafolio y que allí pueden ir recopilando todos estos trabajos, todas estas evidencias, fotos con los papitos estudiando, leyendo, analizando, clasificando, guardando estos empaques. ¿Por qué no tal vez los niños ahí con la mamita ayudando a, a la, o sea, el momento en que ellos estén tal vez cocinando, preparando un alimento y los niños tal vez ahí ayudando a preparar este alimento con la supervisión del padre de familia. Todas estas fotos, con todo eso nos le pueden servir para que agreguen a un portafolio con el cual más adelante se pueda hacer la valoración de estos proyectos y además se puede hacer la socialización porque se pueden luego con todas estas evidencias crear un video y enviarlo a los estudiantes, a los padres de familia mediante memoria USB o compartirlo simplemente por el WhatsApp. Bien, entonces veamos que es una propuesta muy bonita, muy interesante, muy fácil, que nos promueve tanto a los docentes nuevas prácticas, teniendo en cuenta lo de la pandemia y que facilita, me parece que es una manera muy bonita y muy agradable para que los estudiantes continúen con el aprendizaje en casa, un aprendizaje que va a ser muy significativo para ellos. ¿Sí? Dice proyectos de hogar, la escritura y la cocina, bueno, los medios que se pueden movilizar para este tipo de aprendizaje, tenemos dos escenarios, que es el escenario 1 en donde se cuenta con medios con conexión a internet y el otro donde no se cuenta con los medios, con la conexión a internet. Entonces, pues ya nosotros sabemos que a nosotros nos toca es sin internet, entonces a trabajar con las guías y que por lo tanto esas guías deben cumplir al pie de la letra con las características de un texto instructivo en donde lleve toda la información necesaria para que los estudiantes puedan desarrollar a cabalidad las actividades y por ende la adquisición de un aprendizaje significativo acorde a los referentes de calidad. Bien, dice por aquí, proyecto de casa, la escritura de la cocina sin internet, es lo que en la parte que nos ha tocado a nosotros, porque no tenemos internet allá para los estudiantes, entonces dice que los mejores amigos de este proyecto son el papel, la radio y la televisión. Nosotros, yo tengo bien entendido ya que, bueno, en algunas casas allá en la institución no tienen televisión, algunos no tienen radio, entonces no podemos generalizar el uso de este recurso para todos los estudiantes. Por lo tanto, solamente nos toca continuar amigados con el papel, ¿sí? Que son las guías que se les están viendo a los estudiantes. ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, solamente nos podemos apoyar nosotros aquí con los recursos que nos están proponiendo en el literal B, que son las actividades imprimibles de escritura de textos instructivos que encontramos en la página de Colombia Aprende, en la parte de contenidos de aprender, grado segundo, ahí habla sobre, nos pueden ilustrar más sobre este tema que les estaba hablando ahorita, sobre lo de las recetas, sobre lo de trabajar estos empaques. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, es un método muy bonito, muy fácil. Yo los invito para que tomemos elementos de aquí y ojalá podamos llevar a cabo el diseño de esta actividad, la implementación de esta actividad. Y como momento de transferencia tenemos por aquí una reflexión. Los invito para que reflexionemos en esto. Dice, piense en el contexto de su establecimiento educativo asignado, la comunidad que se beneficia de sus servicios, su planeación curricular, sus estudiantes, las herramientas con las que cuentan. ¿Sí? Antes hay que pensar en eso, ¿no? En la planeación, en los estudiantes y con las herramientas que cuentan. ¿Sí? Dice, ahora lo invitamos a generar un proyecto de lectura-escritura en el hogar teniendo en cuenta las premisas de flexibilización, contextualización y dosificación. Quiero darles ahí, hacerles, como decimos nosotros popularmente por aquí, un recorderis. Al inicio en el ciclo 1 hablamos, se les entregó a ustedes un material, a ver, en el ciclo 1, el ciclo de apertura, no me acuerdo en estos momentos bien, pero yo por ahí les compartí un material en donde también se les estaba proponiendo este trabajo de proyectos mediante la implementación de la huerta escolar. ¿Sí? A las fincas llegan muchos productos que tienen que ver con el manejo del agro, entonces también podemos irnos por esa línea, ¿no? Tenemos la cocina, tenemos la parte de la agricultura, tenemos la parte de la ganadería, los que tienen peces, llegan mucho producto y que esos productos llegan a ellos con el fin de realizar unas acciones, una actividad, entonces como involucrar a los estudiantes en ese contexto, situaciones genuinas, situaciones reales del contexto y que vienen a fortalecer este proceso de aprendizaje porque va a ser un aprendizaje como se han propuesto en algunas metodologías, a aprender haciendo. Entonces, en ese sentido, yo los invito para que nos pongamos manos a la obra e implementemos estas orientaciones. Para la valoración y cierre tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes obtuvo del presente módulo de lenguaje y cómo valora la utilidad que le pueden prestar para su labor como tutor, tutora, en este caso como docente, tanto en este momento coyuntural del COVID como en otros en que su contexto ocurran situaciones de emergencia? Entonces, luego de haber observado este video, mis docentes, ¿sí? ¿Cómo valora usted estos aprendizajes y sobre todo cómo lo pondríamos en práctica, no solamente en situaciones del COVID-19, sino que se nos pueden presentar otras situaciones en donde se restrinja el ingreso de los estudiantes a la escuela, o sea, que no puedan ir a la escuela? Entonces, estos aprendizajes, ¿cómo los valora usted según la utilidad en estos contextos en donde el estudiante no puede ir a la escuela? Bien, no siendo más, entonces solamente agradecerles por la participación, desearles muchas bendiciones de parte de nuestro Dios e invitarlos a que continuemos con el cuidado en casa, poniendo en práctica los protocolos de bioseguridad. Como ustedes ya bien saben, el coronavirus ya ha permeado nuestro municipio y entonces en ese sentido a cuidarnos. Dios me los bendiga.